Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 12 del manual El Reino de Dios. El tema de hoy se llama Reconciliándote con el que te ofendió. Verdaderamente difícil porque la gente hoy no quiere reconciliarse con nadie. Es por eso que dice en Mateo 5, 23, 26, abran sus Biblias por favor, y dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Fíjense que aquí dice adversario, o sea, ya lo ven desde un punto de vista como si fuera, tal vez muchas veces las personas los ven como si fueran ya enemigos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, amados, el propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para que nos reconciliemos con el Señor. Digo, no puedes presentar una ofrenda a Dios antes de corregir primero lo que estás haciendo mal, y no te arrepientes nunca de eso, sino sigues haciendo lo mismo, lo cual fue y será lo que te aparte de Dios. Yo creo que las personas no han entendido que el hecho de no perdonar, esto causa que tus promesas, lo que tú tanto pides en oración, que no va a ser oída porque lo dice la palabra del Señor esa oración, porque no quieres perdonar a nadie y entonces como al que te ofendió. Y es por eso que podemos ver en la palabra del Señor lo que nos hablan los profetas. Repetidas veces ellos nos dijeron que los sacrificios y ofrendas no eran aceptables sin la santificación, o sea, sin verdaderamente apartarte del pecado y vivir para el Señor. Amós 5, 21, 22 dice así: no los recibiré. Leamos Amós 5, 21. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. Muchas veces nos portamos religiosamente. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Amós 5:22. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Miqueas 6, del 6 al 8 también dice que ofrendas sin justicia no eran aceptables. Fíjense lo que dice Miqueas 6, 6. ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, haciendo sacrificios. Miqueas 6, 7. ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Miqueas 6, 8. Contesta lo que el profeta habla por medio de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado, amados hermanos. Y es por eso que en el Salmo 51, 17, la palabra de Dios dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La enseñanza de Mateo 5, 23, 24, perteneciente a la constitución del reino que estamos estudiando, podemos ver que es semejante a lo que decían los profetas. Leamos lo que dice el Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, prácticamente creo que deberías de subrayar eso en tu Biblia, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es necesario, amados hermanos, hacer lo primero, lo que Mateo 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si alguien nos ofendió, pues tendremos que ir y ponernos de acuerdo y arreglar las cosas. Más adelante en el versículo 23 dice la palabra de Dios así: y allí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti.
Jesús no hablaba de que el que trae la ofrenda al altar y antes de ofrecerla medita y se acuerda de que no ha buscado la reconciliación con su hermano, sino que es necesario que nosotros sepamos cuando ofendemos, nosotros sepamos cuando verdaderamente hay un enojo en contra del hermano y lo hemos despreciado y nos hemos enojado con él. Veamos Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra necio significa ignorante, alguien que carece de entendimiento. Entonces, cuando tú le hablas a una persona creyendo que tú sí puedes entender más que esa persona, le dices necio, porque carece de entendimiento, significa que tú crees que tú tienes aún mayor entendimiento. Y luego dice fatuo, que quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo habla de una persona vana, presuntuosa, engreída, y también al final habla de esa palabra que es fuerte, dice tonto, persona que no entiende. El Señor no va a aceptar la adoración de la persona que tiene malicia, celos, amargura, etcétera, y en su corazón, porque pues cuando la persona tiene cosas en su corazón y no ha podido sanarlas, pues siempre estará sin poder perdonar y siempre se sentirá ofendido o ofendida. Por lo tanto, primero debemos de reconciliar con el hermano y luego ofrecer la ofrenda al Señor. Y Dios nos ha dado ese ministerio, y ya lo veremos un poquito adelante. Debemos de reconocer nuestras faltas, pedir disculpas al hermano, el hermano que se ha ofendido, ya sea que él nos ofendió o nosotros lo ofendimos, y entonces ofrecer culto a Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Antes de ofrecer un culto a Dios, hay otro asunto que requiere atención. No es el culto a Dios lo primero y lo principal, ¿sí? Pero hay algo que es anterior, es decir, primero es la reconciliación con el hermano. Y eso es la verdadera adoración. Dios no va a aceptar una adoración, lo acabamos de leer de esa manera, sino quiere que tengamos misericordia y que hagamos justicia. Es por eso que nuestro versículo dice más adelante, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Nuestra relación con Dios, amados hermanos, depende de nuestra relación con nuestro prójimo. 2 Corintios 5:18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio es un servicio a Dios, esa es la palabra, significa servir a Dios. Entonces, si nosotros le queremos servir al Señor verdaderamente y que Él tome en cuenta nuestra adoración, pues tendremos primero que reconciliarnos con el que te ha ofendido. Y muchas veces pensamos que no es así y que no debe de ser así. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, por supuesto, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No puedes decir yo amo a Dios, lo adoro y lo exaltas en tus palabras, pero a tu prójimo lo odias, lo aborreces, no has podido perdonar. Eso en realidad pues sería que habría mentira en todo esto, y entonces por eso el Señor nos recomienda que haya ese ministerio en nosotros, el ministerio de la reconciliación. Dice después, anda tú, y Jesús no nos dice espera hasta que tu hermano venga a ti, sino anda tú aún antes de ofrecer culto al Señor. El que ofende a otro debe buscarlo cuanto antes. El culpable debe de tomar la iniciativa, sí, y debe encontrar al hermano ofendido, sí, para pedirle perdón. Mateo 18:15 dice así, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, también el ofendido debe buscar al ofensor. Por eso dice, anda tú, ve tú. Dice Cristo que el ofensor debe buscar al ofendido y el ofendido debe de buscar al ofensor. Esto significa que es mutuo. Si hay algo en tu corazón, si sientes que has ofendido, pide disculpas, pide perdón,
y regresa al camino y sigue adelante. Pero no podemos seguir con lo mismo siempre, porque esto va a causar que haya distensiones diarias, distensiones o problemas familiares, tal vez con el esposo, con la esposa o con los hijos, y todos los días habrá discusiones. Jesucristo nos dice, quéjate y murmura del hermano con todo el mundo. No, Él no nos dice eso. Jesucristo nos dice, si no anda, ve a Él en persona y de manera responsable y madura, resuelve el problema. Y el problema es mutuo, hay que dejar de hacerlo, hay que dejar de hacer las cosas. Si los dos hacen la voluntad de Cristo, se encontrarán en el camino y buscando seguramente el uno al otro. ¿Por qué? Porque los dos estuvieron de acuerdo en dejar de ofenderse, en dejar de atacarse y estar de acuerdo que es necesario reconciliarnos. ¿Qué cambio positivo podríamos decir, amados hermanos, habría en las iglesias de Cristo si los miembros creyeran y practicaran estas enseñanzas? Pues realmente no habría divisiones, las iglesias trabajarían perfectamente, no habría murmuración de pasillo, todos estarían trabajando perfectamente y pues se perdonarían unos a los otros, habría misericordia, habría compasión, habría justicia. La triste verdad, amados hermanos, es que muchos miembros de la iglesia, de muchas iglesias, prefieren hablar de los errores de los demás, en lugar de oír esta enseñanza que creo yo que es de gran edificación. El pecado, la ofensa, nos separa del hermano y también nos separa de Dios. La palabra en Isaías 59:1 nos dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor nos habla y nos dice que Él oye nuestras oraciones. Pero si nosotros no queremos seguir más que haciendo división entre nosotros, y por lo tanto viene división entre nosotros y Dios, y también por nuestros pecados. Y entonces el Señor ocultará su rostro para no oír. Muchos de los pecados referidos por Isaías eran injusticias y son injusticias contra sus hermanos. Te pido que medites, ¿cuántos hermanos ofrecen culto a Dios semana tras semana sin recordar esto o sin haberlo ni siquiera puesto en práctica, sin haber ido con la persona que ofendieron o fue la que le ofendió y ponerse a cuentas y reconciliarse? ¿Cuántos hermanos ofrecen culto al Señor y ni siquiera quieren saludarse unos a otros? Se ven en la iglesia y ni siquiera se saludan, mucho menos reconciliarse unos con otros. Es algo que verdaderamente uno ve que es, pues sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y sabemos que el enemigo usa a los que se dejen. Creemos quizá que Dios hará acepción de personas, porque nosotros vamos a decir, nosotros tenemos la razón, yo tengo la razón. La triste verdad, amados hermanos, es que ya hay muchos divisores que practican esto. El Señor te dice, ponte de acuerdo pronto con el que te ofendió, te dice el Señor. Si tú debes algo, paga. Si alguien te ofendió, perdona. Cualquier afrenta te va a alejar de Dios. Y es por eso que es necesario buscar al que ofendiste o al que te ofendió. Conviene hacer también algún arreglo con él cuanto antes para evitar más problemas. Si tú vas con esa persona que te ofendió o que inclusive te debe dinero, pudiera ser, y vas con él y platicas y llegas a un acuerdo, pues pronto verdaderamente esos problemas se van a solucionar. Pero tales problemas siempre crecerán, habrá raíces de amargura, crecerán si no se busca pronto una solución. Y la solución es necesaria que la pongamos en práctica. Por eso hay que crucificar el orgullo del egoísmo, de que yo tengo la razón, nadie más tiene la razón, yo soy la persona que sabe exactamente lo que se debe de hacer. Pero nunca te has preguntado que pudieras estar equivocado o equivocada. Por eso yo los invito hoy a que crucifiquemos el orgullo egoísta. Es más fácil
solucionar el problema si se hace pronto. De otro modo, el problema crece. ¿Por qué tendremos que esperar? ¿Por qué tendremos que esperar hasta que se ponga esto aún más difícil? ¿Por qué tendremos que esperar si podemos poner en práctica ese ministerio de la reconciliación, la cual el Señor nos dice que debemos de empezar a trabajar en nuestras vidas? Recuerden que hasta que se arregle el problema con el hermano o con la hermana, no es posible adorar a Dios. Tus oraciones, las promesas de Dios, no van a llegar a tu vida. Es por eso, amados hermanos, que hoy yo les invito a que oremos y que nos pongamos a cuentas con el Señor y le digamos que decidimos empezar a edificar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, y que nos perdonemos. Sé que es difícil, pero sí se puede. Tratándonos bien, hablando palabras, pues, verdaderamente razonables como Dios quiere, pidiendo las cosas por favor, llevando las cosas a bien. Creo que Dios lo va a hacer porque Él es el que va a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para poder compartir tu palabra y podemos verdaderamente entender que alejados de ti nada podemos hacer, Señor, que tú eres el que nos ha dicho que busquemos el ministerio de la reconciliación, que vivamos siempre buscando reconciliarnos con nuestro prójimo y también con los que nos han ofendido, porque pues así es como tú, Señor, nos has enseñado, tu Hijo Jesucristo, que estando en la cruz, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es por eso, Señor, que, Padre, pues sí, muchas veces no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, y yo me pongo a cuentas contigo hoy, Señor. Quiero que, Padre mío, esta oración llegue a ti como tú quieres, Padre, que llegue como un incienso agradable. Y tú que nos ves por redes sociales, te invito a que también hagas esta oración diciéndole, Señor, pues perdóname, Padre, si he ofendido, si me han ofendido y no he querido perdonar. Estoy de acuerdo que para alabarte debo de estar primero a cuentas con quien puedo ver, que es mi prójimo, y después estar a cuentas verdaderamente contigo, Señor, porque he cumplido con lo que tú me has mandado. Es por eso que no debemos de esperar, sino recordar que debemos de arreglar el problema lo más rápido posible para que no crezca una raíz de amargura en nuestros corazones. Padre, te doy gracias hoy en esta tarde, entrego mi corazón a ti. Te pido que tú obres en mi vida y me recuerdes que ante todo debo de reconciliarme con mi prójimo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, benigno y misericordioso. Y hoy, para los que nos ven por redes sociales, los invito a que reciban a Cristo en su corazón para que comiencen ese ministerio de reconciliación en sus vidas. Si tú lo quieres, yo te pido que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor, Señor, perdóname, me pongo a cuentas contigo, te pido perdón por toda iniquidad, todo pecado, por todo lo que malo que he hecho, y te pido que me reconozcas como tu Hijo, porque yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Sé que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que resucitó al tercer día y que venció a la muerte, que Él llevó a la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Señor, perdóname. Quiero conocer el camino de la verdad y la vida, tu Hijo Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo, límpiame, fortaléceme, dame la dirección correcta para hacer tan solo lo que tú quieres que yo haga. Pongo todo esto a tus pies, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor a todos los que nos ven por redes sociales y los invito para que nos veamos, si Dios lo permite, dentro de 8 días en el estudio número 13 de el manual El Reino de Dios. Que Dios los bendiga.